Asamblea General de la ONU, el presidente del Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, hablaron sobre la demanda peruana que tramita la Corte Internacional de Justicia, La Haya, para la definición de la frontera marítima binacional. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente Ollanta Humala aseguró que el respeto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hará una convivencia más saludable entre Perú y Chile. Para el Perú es particularmente grato y un motivo de legítimo orgullo haber encaminado la controversia sobre la delimitación marítima con Chile de la manera más constructiva y cooperativa que existe, con el compromiso mutuo de acatar y ejecutar el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia. Tras su discurso, el presidente Ollanta Humala se reunió con su homólogo chileno Sebastián Piñera en Nueva York. Ambos mandatarios analizaron el escenario post-fallo de La Haya que definirá los límites marítimos entre ambos países. En la reunión bilateral también participaron los cancilleres de Perú y Chile, Eda Rivas y Alfredo Moreno, respectivamente. En torno al tema de conflictos territoriales, Nicaragua volvió a ser blanco de las críticas, esta vez por parte de Panamá. Su presidente Ricardo Martinelli aprovechó su discurso ante Naciones Unidas para señalar que Nicaragua vulnera los tratados vigentes entre las dos naciones al intentar hacer una nueva delimitación de fronteras marítimas. En días previos, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Costa Rica, Laura Chinchilla, cuestionaron severamente el comportamiento del gobierno de Daniel Ortega. De otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó a su país tras una visita oficial a China. De esta manera, el mandatario dejó en el aire su participación en la Asamblea General de la ONU. Días antes, el encargado de negocios venezolano en Estados Unidos había confirmado la presencia de Maduro en Nueva York, a pesar del incidente con su avión presidencial que involucró al gobierno de los Estados Unidos. Bien, vamos a escuchar declaraciones del presidente Ollanta Humala y también de Sebastián Piñera. Obviamente estos temas enmarcados también en el capítulo post-Haya, en el cual creemos nosotros que se tienen que mejorar, reforzar todo este esfuerzo que viene haciendo el presidente Sebastián Piñera de Chile y el gobierno peruano en darle mayor calidad y bienestar a nuestra población. Hemos reiterado que este fallo se acata y se ejecuta, y sobre ese tema ya no hay nada que hacer, simplemente estamos esperando el resultado. Y respecto al tema de La Haya, los dos países fijamos nuestra posición hace mucho tiempo. Dos países que somos respetuosos del derecho internacional y respetuosos de la sana convivencia entre los pueblos. Hemos acordado respetar y acatar, cumplir, ejecutar el fallo de la Corte de La Haya, y respecto a ese fallo, tanto Chile como Perú ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya presentamos nuestras posiciones, presentamos los argumentos de hecho, los argumentos de derecho, y ahora nos falta esperar, y para esto se requiere una cuota de paciencia y moderación, el fallo de La Haya, que no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero que los dos países estamos comprometidos a acatar y cumplir. Pero la vida no se termina con La Haya, y después de La Haya hay todavía una vida y un desafío por delante para Chile y Perú, y de eso hemos conversado intensa y profundamente con el presidente Ollanta Humala, porque hemos sido y vamos a seguir siendo países vecinos que compartimos no solamente un presente, sino que por sobre todo un futuro. Así es, la prensa, tanto nacional como chilena, han destacado esta cita y ese compromiso pues, de respetar y acatar el fallo luego de conocerse. Bueno, acá el mal ejemplo colombiano ha hecho que al término acatar el fallo se haya añadido en el caso del presidente Piñera el término cumplir, y en el caso del presidente Humala el término ejecutar. O sea, porque Colombia no ha dicho que desacata el fallo, dice que es inaplicable si no se dan ciertas circunstancias, lo cual es muy cercano al desacato, pero bueno, en todo caso abre una compás de espera hasta conocer la respuesta expresa de
Nicaragua, pero hay que acatar y cumplir, hay que acatar y ejecutar, y es bueno que ambos presidentes lo hayan reiterado. Claro, sobre todo eso ya lo habían dicho antes, en distintas entrevistas, pero sobre todo cuando ya estamos más cercanos pues a conocer la decisión. No se conoce la fecha aún, pero debe ser antes de fin de año, ¿no? Que es importante que se reitere, que se pueda volver a conocer la opinión de ambos presidentes cuando se conozca. Quizás Piñera ya no es en el poder, ¿no? Bueno, él todavía va a ser presidente probablemente porque, como decías, el fallo se debe dar, aunque eso depende de la Corte, antes de fin de año. Él todavía estaría, digamos, en el ejercicio de la presidencia, pero ya habría un presidente electo, que muy probablemente sea Michelle Bachelet. Pero por eso digo lo importante que es enfatizar esto de cumplir o ejecutar el fallo, porque Colombia no ha dicho que lo desacata, entonces ya parece que acatar no bastara. Y hay que hacer explícito que se va a cumplir en todos sus términos, y no se va a buscar subterfugios para decir la ley se acata pero no se cumple. Claro, hablemos de esta sesión de hoy. Bueno, participó el presidente de la República, habló también del tema de Siria, un tema de preocupación por lo que está sucediendo en ese país. ¿Qué te pareció la participación del presidente Humala? Bueno, hizo lo que es relativamente usual en países que no tienen injerencia directa en los grandes temas. Se hace referencia a esos temas simplemente para fijar posición. Y la posición que se fija es la habitual en el caso de la Cancillería peruana, que esto se resuelva dentro de las normas de derecho internacional y dentro de los foros contemplados por el derecho internacional, fundamentalmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Después de eso, países que no pueden tomar acción directa sobre temas como el de Siria, como Perú, suelen dedicar buena parte de su tiempo a hablar de su propio país y lo que se consideran los logros de su gobierno. En este caso, como ya se viene la fecha límite de 2015 para cumplir con las llamadas metas del milenio estipuladas por Naciones Unidas, la mayoría de presidentes del mundo en desarrollo, incluyendo el presidente Humala, han establecido, digamos, logros o han indicado los logros en la vía de llegar a esas metas. Ahora estamos viendo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que prefirió regresarse a Venezuela luego de los días que pasó en China y no acudir a Naciones Unidas, aunque no había confirmado que no iba. Eso es lo que faltaba a nivel diplomático. Mi presunción es que cómo queda la acusación de que habérsele negado el derecho a sobrevolar el espacio aéreo estadounidense si a los pocos días aterrizaba en territorio norteamericano y, digamos, daba un discurso ante Naciones Unidas. Se dijo que no se le había otorgado visa a algunos miembros de su delegación. A ver, está la delegación de Siria. Estados Unidos hasta hace unas semanas quería invadir, o por lo menos atacar Siria, ¿no? Y todavía no descarta el uso de la fuerza, y sin embargo no hubo problema con el visado de los miembros de las delegaciones de Siria e Irán. Me suena extraño, la verdad, yo no conozco en detalle las circunstancias, pero me parece difícil de creer, honestamente, la versión del presidente Maduro. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la figura política más popular, dijo que se va a involucrar de lleno en la campaña por la reelección de Dilma Rousseff en el año 2014. Dilma Rousseff ya tiene un firme aliado en su camino a la reelección del 2014. Se trata nada menos que del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha anunciado su regreso a la política para este objetivo. El fundador del Partido de los Trabajadores aseguró estar a completa disposición de Rousseff, además de mostrarse con mucha voluntad para actuar en esta campaña política por el segundo mandato de su sucesora. Él confía en que la relación de confianza que construyó con el pueblo brasileño mientras fue presidente será suficiente para convencerlos de que el voto por la reelección de Dilma es la decisión más acertada. Ese apoyo podría ser esencial, pues en el año 2011 Rousseff necesitó de la presencia de Lula da Silva por ser una figura desconocida en el ámbito político. Sin embargo, las reglas de juego para los próximos comicios presidenciales serán diferentes. Ella ahora será juzgada en base a lo que ha hecho y está haciendo por Brasil. Lula da Silva confesó a sí mismo que todavía está aprendiendo a ser expresidente y agradeció a la platea el haberlo ayudado a hablar durante los 90 minutos que duró su locución. Ello en referencia al cáncer de laringe que superó tras ser detectado en el año 2011.
Muy bien, vamos a hablar de este retorno de Lula da Silva luego de la enfermedad que sufrió, ¿no? Su retorno a la política, pero también está en medio de polémica porque hay un caso importante de corrupción que se va a volver a ver, ¿no? Hace unos días se conoció. Sí, digamos, hasta hace 3 o 4 meses Dilma Rousseff no hubiera necesitado de Lula, iba camino hacia una reelección relativamente segura. Después de las movilizaciones contra la corrupción política en Brasil y contra en general los problemas con servicios públicos y una serie de otros temas, eso ya no es tan claro. Entonces uno diría que mejor que el político más popular de Brasil sea quien ayude o venga en ayuda de Dilma Rousseff. El problema es que ya no queda claro si a estas alturas Lula es un activo o un pasivo para Rousseff, la campaña de Rousseff, porque mucha gente de su gobierno ha sido condenada a penas de prisión efectiva por actos de corrupción, llamado mensalao, si mal no recuerdo en portugués, y lo peor del caso es que se han reabierto los procesos, no tanto, según tengo entendido, para, digamos, volver a discutir si son o no responsables o culpables, sino para reconsiderar las penas. Y en un contexto en el cual algunos de los implicados ya a su vez señalan a Lula, no como partícipe, pero sí como conocedor del tema cuando este ocurría. Entonces, esto podría salpicar a Lula y en ese contexto no creo que sea la mejor carta de presentación de Dilma Rousseff. ¿En qué mes se realizan las elecciones en Brasil? Porque el próximo año hay mundial. Sí. En Brasil y con la polémica que hay por las construcciones de los estadios también podría significar pues un problema para Dilma Rousseff, ¿no? Sé que es después del Mundial, pero no ¿Ya? recuerdo el mes con precisión. Pero efectivamente el tema del Mundial puede hacer que resurjan protestas, claro, porque habría que recordar que las protestas estuvieron también vinculadas a otro evento deportivo que atrajo atención internacional. O sea, una de las cosas que parece concitar la atención de los potenciales manifestantes es a su vez la atención que la prensa del resto del mundo dedica a Brasil. Muy bien, ahora nos vamos a ir con Bolivia. Las autoridades de aviación pidieron demoler las casas ilegales cerca del aeropuerto internacional debido a que son un peligro para las aeronaves. La construcción ilegal de casas dentro del perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional El Alto es un verdadero problema que enfrentan las autoridades de Bolivia. Estamos precautelando la seguridad aeroportuaria, en el sentido de hacer, digamos, que no se construyan viviendas en esa franja o cono de aproximación que nosotros le llamamos, que perjudicarían, como le digo, recalcando la seguridad, ¿no?, de las operaciones. Este problema los ha inmerso en una amarga batalla legal contra los invasores, quienes se han adueñado de ese perímetro de seguridad por medio de documentos falsos. Ellos hacen caso omiso a las advertencias por parte de las autoridades aeronáuticas y defensa civil. Tengo 5 hijos, ¿ya? Entonces para mis hijos quiero yo un pedacito, para vivir. Como el presidente Morales dice, vivir dignamente, ¿no es cierto? Nosotros queremos vivir con dignidad. Ya estamos cansados de vivir de inquilino. Los invasores no logran comprender que la construcción de sus viviendas precarias no cumple con las normas mínimas y necesarias de seguridad para soportar los ruidos y vibraciones de los aviones que transitan en ese espacio. Además, los inestables tejados de acero corrugado no permiten que el sistema de navegación BOR trabaje correctamente, pues envían información errónea que causaría accidentes durante el aterrizaje. Si el problema persiste, el aeropuerto podría perder su estatus de internacional, debido a que la seguridad de los pasajeros nacionales y extranjeros estaría en constante riesgo. Para operar con seguridad, el terminal aéreo tendría que mantenerse separado de un perímetro de seguridad de casi 3 kilómetros en el extremo de la pista. Vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Vamos a retornar con detalles del terremoto en Pakistán que ha dejado hasta el momento 327 víctimas mortales. Y también desde Kenia despide a los fallecidos luego del atentado terrorista y busca a terroristas entre los escombros del centro comercial. Volvemos.
viernes 27 de septiembre, descubre el poder del rock lírico de Proyecto de la Lama en el Gran Teatro Nacional.